Entonces ya se tenían las ecuaciones de mallas y ahora lo que se va a hacer es calcular las corrientes de mallas. Empleando determinantes, tenemos que la corriente de la malla 1 va a ser igual en el numerador V su índice 2, 0 menos 4i, 20 más 10i. En el denominador 40 más 4i menos 4i menos 4i y por último 20 más 10i. Haciendo las operaciones nos queda 20 más 10i entre 776 más 480i, todo por V su índice 2 y son amperes. La corriente de la malla 2 va a quedar en el numerador 40 más 4i, V su índice 2, menos 4i y 0. El denominador es el mismo, entonces sería 776 más 480i. Haciendo operaciones nos queda 4i entre 776 más 480i, todo por V su índice 2 y son amperes. Como ya tenemos la corriente de la malla 1 y la corriente de la malla 2, entonces ya se sabía que menos I1 era igual a J2, sustituimos su valor, I2 es igual a J1, sustituimos su valor. Y ya tenemos todo para calcular el parámetro de transmisión inversa B y el parámetro de transmisión inversa D. Entonces ya sabemos que el parámetro de transmisión inversa B es igual a V su índice 2 entre menos I su índice 1. Tenemos que V su índice 2 se queda en el numerador porque trabajamos con una fuente de voltaje. Menos I su índice 1, la sustituimos. Tenemos que los elementos se van a simplificar estos datos. Hacemos operaciones y nos queda 776 más 480i entre 4i. Y por lo tanto el parámetro de transmisión inversa B es igual a 120 menos 194i y son ohms porque es voltaje sobre corriente. Tenemos el parámetro de transmisión inversa D, en el cual es I2 entre I1. Recuerden que esta I2 la tuvimos que calcular en función del voltaje 2 para poderla sustituir. Y entonces ya sabemos que es igual a J1, sustituimos el valor. Menos I1 es igual a J2, sustituimos el valor. Se simplifican los voltajes, denominadores, y nos queda 20 más 10i entre 4i. Hacemos operaciones y nos queda que es 2.5 menos 5i, no tiene unidades puesto que es una ganancia inversa en corriente, ya que es corriente sobre corriente. Y con esto estaríamos terminando todos los parámetros. Ya se vio entonces parámetros de transmisión directa, parámetros de transmisión inversa, que eran los últimos. Ya se hicieron ejercicios de parámetros Z o circuito abierto, parámetros Y o cortocircuito, parámetros H o híbridos directos, parámetros G o híbridos inversos, parámetros de transmisión directa y parámetros de transmisión inversa. Con con redes activas y redes pasivas. Recuerden que hay que calcular, si ustedes se dan cuenta, todo el tiempo estamos calculando voltajes y corrientes, ya sea a la entrada o a la salida del circuito. Y vamos a excitar el circuito con fuentes de voltaje o fuentes de corriente, ya sea a la entrada o a la salida, depende de los parámetros. Y hay que recordar que solo para parámetros de transmisión directa e inversa, lo que se vio es contrario a los parámetros Z, Y, H y G, que es que en parámetros de transmisión directa e inversa, la fuente de excitación está en el numerador y la variable a calcular está en el denominador. Sería lo único que hay que tener cuidado al momento de trabajar. Entonces ya terminamos lo que son los parámetros o redes de dos puertos.